Bueno, bienvenidas y bienvenidos a estas cuartas jornadas Letral de la Universidad de Granada. Para mí hoy es un día muy especial y lo es por tres motivos. El primero tiene que ver con la celebración de esta jornada doctoral en la que queremos promover la reflexión interdisciplinar, en esta ocasión, de la literatura con la política y viceversa, pero en las tres anteriores lo hicimos con la literatura y la filosofía, la literatura y la historia y la literatura y el arte, entre jóvenes investigadores tanto de fuera como de dentro de la Universidad de Granada. Y que esperemos de lugar a un intercambio real de pensamientos transdisciplinares, a un nutrido diálogo y al ensayo, ¿por qué no?, de nuevos modos de ejercer hoy día. El futuro de la investigación humanista está, que duda cabe, en vuestras manos. Por otra parte, queremos dar también a conocer la labor científica que está llevando a cabo el proyecto I+D Letral de forma sostenida en el tiempo en el que se embarca esta jornada. Letral comenzó su andadura como proyecto I+D del Ministerio en el año 2007 hasta la fecha, pensado como un espacio de intercambio académico en el que participan profesores y jóvenes investigadores de dentro y fuera del Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada, dedicado al estudio de las literaturas y las culturas de América Latina, a sus relaciones transatlánticas y también interdisciplinares y transgenéricas. En la etapa actual está dedicado a las escrituras del siglo XXI, en concreto a políticas de lo común, a disidencias estéticas y a circulaciones alternativas, tanto de las literaturas latinoamericanas como españolas. En estos años hemos puesto también en marcha la revista Letral, que ahora es Q2, la colección Letral, la editorial iberoamericana Verwer, donde acaba de salir un libro que hemos editado sobre narrativas del siglo XXI, que se llama Novísimas, que os animo a que echéis un vistazo porque está en acceso abierto. Hemos también celebrado 5 congresos internacionales. El próximo año haremos uno sobre mujeres editoras porque también estamos trabajando con las profesoras justamente Gracia Morales, Erika Martínez, Virginia Caputi y todo el equipo de jóvenes investigadores e investigadoras en otro proyecto que se llama Femenerit, donde además de este congreso de mujeres editoras estamos pensando crear y vamos a crear un documental sobre las mujeres del libro. Un workshop de iniciación a la investigación que inauguraremos la primavera próxima para estudiantes de grado de tercer y cuarto año, y también un canal de YouTube, más las redes sociales que llevan con tanta eficacia nuestras compañeras Marta Fernández Tremera, un beso Marta, María José Otero y ahora de Community Manager a nuestro Juan. El segundo motivo por el cual estas jornadas son especiales para mí tiene que ver con la verdadera hacedora, no solo de estas jornadas, sino de muchísimos trabajos y de muchas iniciativas, además de una tesis de excelencia sobre novela de campus y de una amistad estelar que me une a ella desde hace más de un lustro. Hablo, ya lo habrán adivinado ustedes, de María José Otero. Un regalo académico que me ha dado la vida, como pocos, y que ahora me quita, porque siento estas jornadas como una suerte de despedida, ya que las condiciones materiales son ineluctables y bueno, esto lo hemos aprendido tanto en literatura como en la vida, aunque no me cabe tampoco la menor duda de que va a seguir trabajando con nosotras, investigando en su tesis, pero bueno, también creo que esta nueva etapa es un punto de partida, aunque un punto de partida que siento también como una ausencia o una amputación incluso. Puede que en algún momento más adelante no notemos que nos falta algo, pero el resto del tiempo, esa ausencia, ese vacío, seguro que se hace presente. Y lo peor es que, aunque lo echemos de menos, y el plural ahora se impone, porque sé que hablo por el resto de compañeras de Letral y del Departamento de Literatura Española, no podemos hacer nada, excepto esperar. Esperar 5 años, otros 5 años. No sé si recuerdas, María José, ese sueño de Borges, incluido en un relato de formas breves de Piglia, que se llama Siete noches. Me he acordado de este relato pensando que quizá la próxima vez que nos veamos y que te des cuenta de que cuando te veo oculto mi mano izquierda al lado del corazón, tal vez me preguntes, amiga, ¿qué te ha pasado? ¿Qué cambiada estás? Entonces, lentamente, como en ese relato de Piglia, sacaré la mano y podrás ver o comprobar que es una flor de un sueño, la flor de Coleridge y de nuestra amistad. Y el tercer motivo por el que son especiales estas jornadas para mí tiene que ver con otro nombre de mujer,
que es Gracia Morales, que dictará hoy nuestra conferencia inaugural. Una compañera, una colega, una amiga, todo en mayúscula, que también ha sido, más que un regalo, un privilegio. Ella es nuestro cronopio. Es mi cronopio, pero también sé que es el cronopio de todo el departamento y yo diría que de la Facultad y de la Universidad de Granada. Con ella jamás he dejado de aprender, de crecer, de sentirme apoyada, pero sobre todo, y sé que soy muy pesada, lo repito siempre, pero de sentirme muy tremendamente afortunada. Y digo todo esto no solo porque la quiera muchísimo, sino porque es verdad. Y porque estas cosas, estos hallazgos y personas como Gracia Morales también ocurren, aunque menos de lo deseado, en la academia. Y bueno, no me enrollo más, voy a pasar a presentarla, no sin antes también agradecer a todo el equipo de organización de las jornadas, su trabajo, su entrega, su pasión, y a todos y todas los que estáis participando de este milagro que es la crítica literaria. Pues bien, Gracia Morales es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y profesora titular en el Departamento de Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte clases de literatura hispanoamericana y de teatro. Es vicedecana de estudiantes en este centro, miembro del proyecto Letral, investigadora asociada de la Unidad de Excelencia Iberlab y de dos proyectos, Femenel y Femendata. También es dramaturga y poeta. En su hacer académico ha estudiado la obra de autores como José María Arguedas, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Manuel Puig, Alejo Carpentier o Griselda Gambaro, que acaba de editar un libro magnífico en la Universidad de Sevilla, entre otros, y ha publicado numerosos artículos sobre literatura hispanoamericana en revistas de ámbito internacional. Algunos de sus últimos trabajos publicados son Elementos dramatúrgicos en Antígona González de Sala Uribe, Estrategias para nombrar el horror, de 2020, incluido en Materia frágil, de la colección Letral en Iberoamericana, o Extranjero de sí mismo, la identidad bajo sospecha, en la obra poética de Álvaro Salvador, de 2018. Como dramaturga ha publicado obras como NN12 de 2010 y El caso Garay de 2015, y sus textos han sido traducidos, bueno, es conocidísima al inglés, francés, portugués, alemán, rumano, italiano, croata o persa. No sé si me dejo algún idioma. Durante la pandemia y de una obra teatral pensada completamente para la virtualidad, Entre paredes y espejo, de la que se hizo eco la prensa internacional. Es cofundadora y profesora en la compañía granadina Remiendo Teatro de 2010. Por otro lado, como poeta, Gracia es autora de libros como 8 poemas para andar por casa, de 2000, La voz en pie, de 2014, Del hogar y sus mudanzas, de 2018, y Apuntes para un diccionario, de 2021. Este último recientemente galardonado con el premio Joana Castro de Poesía. Y bueno, pues sin más os dejo con ella, sé que la vais a disfrutar muchísimo y bueno, aunque sea de manera virtual, pues pido que la acojamos y la recibamos con un fortísimo aplauso. Es que no sé si poner la... A ver, mira, aquí, ya está. No hace falta yo. Eso, mejor. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por tu presentación tan cariñosa y por la invitación a estar en esta jornada, y gracias a María José y a toda la organización, siempre muy prudente, escribiéndome: oye, gracias, disculpa, pero necesitamos esto, te pregunto esto otro, siempre con esa prudencia suya. Y a la pobre la has hecho polvo, ¿eh? Ha tenido que quitarse un poquillo la cámara y todo, porque la has pillado ahí a traición. Pero bueno, ahora después intentaré hablar con ella de despacho a despacho, me acercaré ahí al otro despacho porque estamos las dos aquí en el espacio de la facultad. Bueno, tengo que empezar comentando que la temática de esta jornada me parece tan fascinante como inabarcable, ¿sí? He estado echándole un ojo ahí al programa y me ha fascinado la cantidad de abordajes diferentes en esta confluencia de la literatura y la política, que claro, es que confluyen tanto que se puede perfilar desde muchos enfoques distintos. Me parece un acierto y me parece todo un reto. Me parece que van a ser una jornada muy fructífera, donde se va a posibilitar mucho el diálogo, a ver también el tiempo que da y hasta qué punto favorece el diálogo este formato que estamos utilizando tanto ahora en lugar de la presencialidad. Pero bueno, me imagino que también quedarán muchas cuestiones ahí para seguir reflexionando sobre ellas. Puede ser unas jornadas también que abran muchas puertas, ¿no? Muchas miradas muy interesantes. Cuando Ana me propuso que estuviera en esta
conferencia de inauguración, una inauguración un poco con algo de destiempo, porque yo sé que ya habéis empezado, pero bueno, una inauguración con una temporalidad latinoamericana, ¿vale? Que ya veremos que es que las temporalidades latinoamericanas son siempre un poco extrañas, pues bueno, pues también con una cierta temporalidad caribeña, como me decía antes Ana, ¿no? Cuando me comentó, pues lo sentí claro como un honor y también como una responsabilidad. Y bueno, voy a ver si puedo aportar una mirada humilde, va a ser una mirada sencilla y humilde porque tampoco he tenido la tranquilidad vital para ahondar en todas las posibilidades que un campo como este habría, ¿no? Me voy a conformar con hacer una lectura de dos obras que cuando Ana me lo comentó me vinieron muy rápido a la mente porque son dos obras que ya he trabajado en otras ocasiones y que me resultan especialmente interesantes. El tratamiento del poder, del abuso del poder, de la tiranía, ¿no? De la dominación en este entorno de América Latina y en concreto en su narrativa y en su teatro. También hubiera sido muy interesante el abordaje desde el teatro. De hecho, Ana y yo estuvimos hablando de trabajar sobre esa otra autora, Griselda Gambaro, pero finalmente me parecía que encajaba más claramente en la temática de la jornada esta mirada que voy a intentar trasladar sobre dos textos en concreto, ¿no? Cómo se establece el dominio, la tiranía, el abuso de poder en relación con el mito. Ahora os comentaré un poco por qué he elegido esa mirada, en relación con el mito, en dos obras del canon latinoamericano, en Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es uno de mis textos fetiches, y en El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Bien, la verdad es que como ya sabemos, como sabéis, y muchas de las cosas que voy a decir seguramente las sabéis, las sabemos, vamos a reflexionar sobre espacios ya conocidos, pero vamos a intentar encontrar quizás interrelaciones no vistas sobre un espacio que sí que hemos revisitado muchas veces. Este tema de la dictadura o de la tiranía en América Latina pues tiene una presencia fundamental tanto en los mundos de ficción como en la historia real de América Latina, ¿no? Lo ha tenido en la historia real de América Latina y eso inevitablemente ha sido también una de las fuentes más importantes para la ficción latinoamericana, para la narrativa hispanoamericana. Porque efectivamente la conflictividad, la inestabilidad política, las tremendas desigualdades sociales, las heridas del colonialismo, la naturaleza multicultural y poliédrica de ese espacio latinoamericano ha propiciado el surgimiento de numerosos regímenes dictatoriales, algunos de corte militar y otros asentados sobre la figura de un único dirigente con un poder absoluto, ¿no? Con una omnipresencia y una omnipotencia sobre ese espacio. De hecho, es tanta la relación del espacio latinoamericano con estas figuras de los tiranos o de los dictadores, que incluso cuando escritores españoles han escrito sobre esta temática, en muchas ocasiones han elegido situar la fábula en el espacio latinoamericano. Por ejemplo, ocurre con la famosísima Tirano Banderas de Valle Inclán, pero también, por ejemplo, con Muertes de perro de Francisco Ayala, ¿no? Cuando eligen esta figura de una forma casi natural, inevitable, los sitúan en espacios latinoamericanos, en el Caribe, en algún espacio más o menos definido, pero claramente latinoamericano. Como decía en esta conferencia, y voy a leerla sobre todo, porque los que han sido alumnos míos me conocen, yo tengo mucha capacidad, mucha oratoria verbal, pero me enrollo y me puedo enrollar en exceso y quiero que me dé tiempo a seguir un orden y a seguir un esquema, entonces por eso voy más bien a leer más que a hablar, que a mí me gusta más hablar que leer, pero sé que si en una conferencia me pongo a hablar, se me pasa el tiempo y me pierdo demasiado, ¿no? Bien, pues como les decía, me propongo analizar algunas características de esta figura del dictador en esas dos obras, en Pedro Páramo de Juan Rulfo y en El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, y de entre los múltiples enfoques que estas dos obras merecerían y desde los cuales han sido ya abordadas, ¿sí? No me estoy remitiendo a textos desconocidos, ya sé, espero que todos los asistentes conozcáis estos textos, lo hayáis leído, incluso hayáis leído bibliografías sobre ellos, ¿sí? De toda esa extensa bibliografía yo voy a centrarme
en la presencia en ambas de lo que Ángel Rama llamó un pensar mítico, de lo que Ángel Rama, en su magnífico Transculturación Narrativa en América Latina, ese libro que también para mí es como uno de mis libros que vuelvo siempre a ello, él habla ahí de la existencia de un pensar mítico, no una reinvención del mito o una reelaboración del mito o una puesta en crítica de determinados mitos, sino la posibilidad de pensar míticamente y por tanto crear un nuevo mito, ¿no? Un nuevo mito que puede vivir de mitología ajena, pero que finalmente se configura como un mito que depende totalmente del texto. Para mí, tanto Comala y Pedro Páramo como el entorno en el que se da la situación del otoño del patriarca, ese personaje que tiene nombre, pero se dice solamente una vez y muy sutilmente, y luego lo veremos, ¿no? Ese personaje del patriarca, generan mitos propios, ¿no? Generan un espacio mitológico particular. Y eso es lo que quiero un poco compartir con vosotros. Bien, habría que decir que lo mítico, esta categoría de lo mítico, está presente en América Latina, por una parte por la pervivencia de un pensamiento mítico en las culturas indígenas, pero también por la mirada que desde fuera se ha transmitido, se ha volcado sobre su realidad. Desde la llegada de los conquistadores al continente, ¿no? desde la conquista del continente americano, Europa ha convertido a este espacio, ha convertido a Latinoamérica en el espacio predilecto para la fantasía y para el mito. Así, por ejemplo, en los escritos que redactan los primeros conquistadores, para intentar explicarse aquella realidad, para ser capaces de explicarse aquella otra realidad, tuvieron que echar mano de la mitología grecolatina y encontraron, supuestamente, pues cíclopes, sirenas, gigantes y toda clase de monstruos mitológicos en aquellas tierras. Eso ha seguido estando permanente en la mirada que desde fuera se vuelca sobre América Latina e incluso en la que los propios latinoamericanos vuelcan sobre sí mismos, ¿no? Esta presencia de lo fantástico, de lo utópico, de lo desmesurado, que diría también Gabriel García Márquez, de lo mágico, de lo mítico. Ahora bien, no podemos olvidar que también internamente, como decía antes, la visión mitológica de la realidad es un factor importante por la pervivencia del pensamiento indígena, que aunque se haya mestizado o transculturado o hibridado, utilicen ustedes la terminología que más les guste, con el pensamiento blanco, no deja de mantener determinadas señas de identidad que lo separan del pensamiento positivista occidental. Esa transculturación o heterogeneidad o hibridez, de nuevo el término que más les guste, entre el mundo indígena y el mundo occidental, ha favorecido en el ámbito de la literatura la edificación de una mitología propia, única, especial, que no es ya, como decía antes, la reactualización o inversión de mitos preexistentes, sino la puesta en marcha de un verdadero pensamiento propio mítico. Después de esta brevísima introducción, voy a acercarme ya a la primera de las novelas que quiero tratar, Pedro Páramo, y lo haría con un capítulo que titularía Pedro Páramo, el cacique que crea un mundo, y ahora veremos esa idea de creación, de caciquismo, de esa figura del terrateniente de Pedro Páramo dentro de esta novela. Bien, es cierto que la novela Pedro Páramo no ha sido considerada representativa como parte de la novela del dictador, ¿no? Ese género, la narrativa del dictador, que ya es un género con especificidades propias, con una nómina de autores muy importantes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pero con algunas reactualizaciones contemporáneas muy, muy recientes, muy, muy interesantes, que citaré o que nombraré en algún momento, ¿no? Y ciertamente Pedro Páramo no es un dictador, sino un terrateniente o un cacique, si quieren. Y sin embargo, me parece que su poder sobre el pueblo, sobre Comala, se desarrolla de una forma que tiene hondos paralelismos con la manera en que un tirano impone su figura sobre una nación o sobre un país, ¿no? Por eso he querido comenzar evaluando y profundizando en esta novela, para empezar después a la de García Márquez,
Consciente además de que Pedro Páramo, esa novela, fue una de las novelas más influyentes en la narrativa de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que muchos de los escritores posteriores, García Márquez, Alejo Carpentier, Vargas Llosa, Roa Bastos, diríamos muchos de los escritores que después han escrito sobre esta cuestión del dictador, reconocen la influencia que en ellos ejerció, la fascinación que en ellos ejerció en su momento la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Como novela más reciente, que os decía antes, me parece que sería muy interesante, yo no lo he hecho porque no tenía tiempo literal para ponerme a hacerlo, pero les apunto ahí una posibilidad de muchas de las ideas que yo voy a hablar aquí, de las confluencias entre Pedro Páramo y el Otoño del Patriarca con respecto a esta figura del dictador y la colectividad que lo rodea, que para mí es una noción también muy importante, la del pueblo que rodea a ese cacique o a ese dictador, me parece que podría ponerse en relación con una novela mucho más reciente, como Papi, de Rita Indiana, de esta autora dominicana, esta novela Papi del 2005. Yo la leí hace no mucho tiempo y haciendo este trabajo no dejaba de encontrar resonancias con Papi, ¿no? Y creo que sería una posibilidad interesante. Quizá ya se haya hecho, también lo digo, porque tampoco es tan novedosa ni tan especial esta mirada que yo estoy diciendo que despierta. Bien. Bueno, así, en el caso de Pedro Páramo, más que de hablar de un dictador o de un tirano, hablaremos de un patrón, ¿no? Esta sería la palabra con la que lo denominan muchos de los personajes, ¿no? Suele ser llamado así, patrón, con características que lo acercan al ámbito dictatorial, ¿no? Entre estas características que lo acercan a ese ámbito del dictador estaría el hecho de que utiliza la violencia y la muerte de los demás para alzarse con el poder, no admite la existencia de un mundo más allá de su realidad, se convierte en el centro creador de una realidad, Comala, él es el patrón, y ahí no me parece que esa palabra está muy bien utilizada, es de alguna manera el padre grande de Comala, el patrón, ahí casi utilizada la palabra literalmente, y también es su destructor cuando decide vengarse de sus habitantes, ya iremos viéndolo poco a poco. Como sabemos, su ascenso al poder está determinado por la masacre que provoca al vengar la muerte de su padre, quizá con un Hamlet sangriento y cruel de fondo, ¿no? A partir de aquí, este muchacho, de quien según nos dice Fulgor Sedano, el administrador que le apoya desde el principio, su padre pensaba que era un flojo y un inútil, bien, pues este muchacho flojo e inútil va a empezar su ascenso, su asimilación cada vez de más poder, ¿no? Como todos sabemos, se casa con Dolores Preciado, con la que había contraído muchas deudas, esta es una manera de superar esas deudas, casándose con ella, y se apropia de sus tierras y también empieza a liquidar, en el doble sentido de la palabra, a liquidar a todos aquellos con los que tiene problemas de impago o aquellos con los que limitan sus propiedades y le interesa liquidar esa deuda o a esos personajes, ¿no? Hasta conseguir multiplicar sus posesiones y crear la media luna, ese rancho, ese terreno, que es, en opinión del arriero Abundio, cuando se lo enseña a Juan Preciado, cuando Juan Preciado llega a Comala y Abundio le presenta los terrenos de la media luna, él dice toda la tierra que se puede abarcar con la mirada, ¿no? De esa manera un poco abstracta, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada le pertenecía a Pedro Páramo, ¿no? Una idea ahí como un poco de mundo propio, ¿no? Sin límite, un mundo extenso y limitado. De don Pedro Páramo son las tierras, ¿sí? Son las reses, son los pastos, es decir, es el poder económico, pero son también las personas, ¿no? Los hombres los toma Pedro Páramo como fuerza de trabajo o como enemigos a los que eliminar, y las mujeres, en cambio, son también de Pedro Páramo, son de Pedro Páramo porque son seres sin elección, condenadas a satisfacer brevemente la lujuria del que manda, ¿no? La lujuria del que abusa del poder. Uno de los aspectos, de hecho, que se presentan como reiterados en la visión de los poderosos en Latinoamérica es precisamente
ese uso de la mujer como objeto, de la mujer como cuerpo que hace gozar al hombre brevemente y le sirve también para aumentar su progenie. Creo que algunos de los trabajos que he visto tratan sobre esta cuestión del abuso sobre la mujer, ¿no? Poseer a las mujeres de Comala convierte a Pedro Páramo aún en más patrón, en el sentido etimológico del término. Es el padre biológico de una parte importante del pueblo de Comala, ¿no? Va teniendo hijos, a ninguno de ellos lo reconoce, solamente a uno, a Miguel Páramo, como ya saben, pero tiene toda una progenie de hijos de Pedro Páramo. A todos los lleva a bautizarlos, pero no reconoce a ninguno. Pero no solamente detenta un poder económico, un poder político de alguna manera, y un poder también sobre los cuerpos de esa población, sino que también tiene un cierto poder sobre las almas de ese pueblo, ¿no? Tiene un cierto poder religioso, espiritual sobre el pueblo, gracias al dominio que ejerce sobre el padre Rentería. Como sabemos, Pedro Páramo tiene comprada la voluntad del párroco de Comala, tanto es así que en Comala es el dinero el que hace que un alma se salve o no. Si la familia puede pagar la misa, puede pagar a la gente que reza para salvar un alma, entonces ese alma se salvará, y si no, no. Ese es el negocio que tiene montado, como sabéis, el padre Rentería dentro de ese espacio propio de Comala. Con estos poderes, Pedro Páramo crea Comala, Pedro Páramo crea Comala, y con esa misma autoridad terminará destruyéndola cuando decida vengarse del pueblo. Tras la muerte de Susana San Juan, la única mujer a la que ama Pedro Páramo, de ese amor hablaremos más tarde, ¿no? Porque es la única mujer a la que ama y la única mujer a la que no puede poseer. Después de su muerte, la gente de Comala no guarda el luto que Pedro Páramo impone, porque ignorantes de la tragedia confunden las campanadas de duelo con las campanadas de la fiesta. Y así ocurre esa escena que voy a compartir con vosotros y vosotras en la pantalla, si no os importa un momentito. Creo que la veis. ¿La estaréis viendo? Me dice María José que sí. Bien, esto no es tanto la portada como lo quería compartir, como un fragmento de la novela Pedro Páramo. Ay, pero no sé por qué no me deja avanzar ahora. Siguiente, a ver si así sí. No me deja, voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir, pero volver a compartir desde el PowerPoint. Aquí. A ver si ahora sí me permite pasar. Sí, ¿lo estáis viendo? Me dice María José que sí, de fondo. Vale, voy a leer este fragmento porque quiero algunas veces, algunos de los momentos que destaque, intentaré completarlos también con la lectura de algún fragmento para que no sea solamente yo hablando, sino que el autor también tenga derecho a evidenciar lo que hay de fondo, ¿no? Dice en este fragmento, es un fragmento famoso también de Pedro Páramo, en el momento en el que a partir de que están sonando las campanas, empieza a llegar gente de otros lugares, del Condla, que es el pueblo de al lado, y empiezan a montar un circo, ¿no? Quién sabe de dónde, pero llegó un circo con volantines y sillas voladoras, músicos, se acercaban primero como si fueran mirones y al rato ya se habían avecindado, de manera que hasta hubo serenata, y así poco a poco la cosa se convirtió en fiesta. Comala hormigueó de gente, de jolgorio y de ruido, igual que los días de la función en que costaba trabajo dar un paso por el pueblo. Las campanas dejaron de tocar, pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacerles comprender que se trataba de un duelo, de días de duelo. No hubo modo de hacer que se fueran. Antes, por el contrario, siguieron llegando más. La media luna estaba sola, en silencio. Se caminaba con los pies descalzos, se hablaba en voz baja. Enterraron a Susana San Juan y pocos en Comala se enteraron. Allá había feria. Se jugaban los gallos, se oía la música, los gritos de los borrachos y de las loterías. Hasta acá llegaba la luz del pueblo, que parecía una aureola sobre el cielo gris. Porque fueron días grises, tristes para la media luna. Don Pedro
no hablaba, no salía de su cuarto. Juró vengarse de Comala. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo. Esa expresión, me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre, es una expresión de un dios, ¿no? Es la expresión de alguien que tiene una conciencia de su omnipotencia sobre el pueblo. El poder de Pedro Páramo para crear Comala y para luego destruirla la acerca a una especie de dios vengativo. Es muy significativo, por ejemplo, además, dentro de esta idea de la relación de Pedro Páramo con el poder de la divinidad, cómo este personaje también parece dominar la fertilidad o la aridez de Comala. Mientras Pedro Páramo vive y cuida de Comala, se nos describen muchos días de lluvia. El lugar queda en el recuerdo de Dolores Preciado como un paraíso verde y fértil. En cambio, a partir de que decide cruzarse de brazos, empiezan los días de sequía y el lugar se marchita, se convierte en un páramo, ¿no? Como anunciaba el apellido de Pedro Páramo. Se dice de este lugar, dice al principio Abundio, dice: aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija, esta idea de calor, aridez, está en el propio nombre de Comala, que viene, como sabréis, de comal, esa especie de sartén sobre la que se hacen las tortillas en México, ¿no? Donde se calientan y se hacen las tortillas. Volviendo a esta cuestión de la divinidad, o de la relación de la figura de Pedro Páramo con la mitología religiosa, con la mitología cristiana, podríamos relacionarlo también con otro personaje, obviamente, ¿no? Con el que lleva su nombre, con San Pedro, ¿no? Él se llama Pedro Páramo y podría relacionarse con esta figura de San Pedro en tanto que este es el apóstol al que Jesucristo le solicita, le pide, le encarga fundar su iglesia, ¿no? Le dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Esto se dice en San Mateo, ¿no? Esta idea de fundar la iglesia se puede relacionar con esta posibilidad de fundar Comala, ¿no? De crear Comala por parte de Pedro Páramo. Y fijaros que esta metáfora de la piedra, además de eres piedra y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, también se llena de sentido en las últimas frases del libro, ¿no? En esas frases finales maravillosas de Pedro Páramo. Es una novela de la que estoy enamorada, fascinada, que explico cada año en clase y cada año vuelvo a disfrutar explicando, porque me parece una novela infinita, inabarcable, y termina con estas palabras, termina Pedro Páramo, como sabréis, dice: se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar, ese momento en el que está muriendo Pedro Páramo, justo al final de la novela, se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra, dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Así termina Pedro Páramo, ¿no? Con esa palabra piedra, que a mí me parece decisiva dentro de esta imagen mítica que se nos está presentando de este personaje. Ahora bien, ¿es eso solo Pedro Páramo, un hombre que utiliza el engaño, la violencia y el dinero para sentirse el patrón de Comala? Pues no, no es así. Pedro Páramo consigue otorgarnos una visión externa basada efectivamente en la hostilidad, pero también nos presenta una sensibilidad interior lírica muy interesante de este personaje. En varias ocasiones, como sabéis, escuchamos el pensamiento interno de Pedro Páramo, un pensar que siempre vuelve para recordar el paraíso de su niñez y de su amor por Susana San Juan, esa compañera de juego de su edad infantil. En estos fragmentos, y voy a compartir un momento de ellos, no me resisto porque son bellísimos, en estos momentos, como os decía, perdón, la siguiente está aquí. En estos momentos, en cambio, como os digo, encontramos una voz
llena de emoción, de ternura, de lirismo, que nos presenta otra imagen de este personaje, ¿no? Otra imagen de Pedro Páramo. Por ejemplo, aquí está describiendo a Susana San Juan, a este personaje del que nunca deja de estar enamorado y siempre inaccesible para él. Y fijaros cómo además en esta imagen que él nos da de Susana San Juan está también muy presente otro imaginario, otro mito, otra cosmovisión que liga a Susana San Juan con la imagen de la Virgen, dentro de esta presencia de lo cristiano, de lo religioso en Pedro Páramo. Por ejemplo, en el segundo fragmento que os propongo aquí, ¿no? Dice: hace mucho tiempo que te fuiste, Susana, la luz era igual entonces que ahora, no tan bermeja, pero era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en un paño blanco de la neblina que hay ahora. Era el mismo momento, yo aquí junto a la puerta mirando al amanecer y mirando cómo te ibas, siguiendo el camino del cielo, por donde el cielo comenzaba a abrirse en luces, alejándote, cada vez más desteñida entre la sombra de la tierra, ¿no? ¿Veis? Siempre se liga Susana San Juan con imágenes de luz y con imágenes celestiales que remiten de nuevo también a esta posibilidad de establecer un vínculo con lo mariano, ¿no? Esto vamos a verlo también justamente en el Otoño del Patriarca con respecto a la madre del personaje protagonista del Otoño del Patriarca con el personaje de Bendición Alvarado. Lo veremos después. Bien, para entender esta mitologización del personaje de Pedro Páramo, también tenemos que recordar, es inevitable que recordemos, el marco en el que se perfila la historia de Pedro Páramo no se atiene a la lógica positivista del pensamiento occidental, sino que esta narrativa pertenece a esa tendencia que antes hemos denominado como propia de la transculturación. Uno de los elementos fundamentales, siempre destacado como característica esencial de Pedro Páramo, es su estructura narrativa. Como saben, la novela está dividida en fragmentos, no en capítulos, donde se combinan sobre todo dos planos. Uno, el de la narración de Juan Preciado, que llega a Comala buscando a su padre, un tal Pedro Páramo, y muere y es enterrado en ese pueblo, y desde la tumba habla y escucha las voces de otros muertos, y otro plano, el de una narración en tercera persona, que cuenta el pasado de Comala, con Pedro Páramo en su centro, haciéndonos conocer su infancia, cómo consigue su poder, su decadencia final y su muerte. Según se ha afirmado en múltiples ocasiones, el ordenamiento de los distintos fragmentos de estos dos niveles narrativos parece caótico, aunque cuando se profundiza más en dicha estructura es fácil percatarse de que su disposición no es tan ilógica ni caprichosa como pudiera parecer a simple vista. Más allá del interés de dicha estructura, que podríamos estar mucho tiempo hablando de ella, lo que me voy a centrar es en un elemento que me parece que es fundamental y que le da sentido y coherencia a esa estructura, que es el uso de la oralidad. Como es sumamente conocido, en el fragmento 36 de la novela nos percatamos de que toda la sucesión de momentos en los que Juan Preciado contaba en primera persona su vivencia a su llegada a Comala, en verdad no eran tanto la escritura de un personaje como la narración oral que ese personaje, Juan Preciado, le está haciendo a Dorotea, su compañera de tumba. Con lo cual, un registro que hasta ese momento nos parecía escrito y convencional, un narrador en primera persona cuenta su vida, se nos descubre como algo diferente. En realidad se trata de un diálogo entre dos personajes, ya muertos y compartiendo el mismo ataúd. Este cambio produce una modificación en el receptor que construye el discurso narrativo, porque ese receptor, que creíamos que éramos un lector, no éramos un lector, sino un oyente. Un oyente que lleva media hora escuchando, lleva media novela escuchando a dos muertos, ¿no? Un oyente que además de no estar leyendo, parece estar ahí y al lado de los otros muertos a los que está oyendo. Llevábamos media novela escuchando nosotros también a un muerto.
no solo Juan Preciado oye voces de muertos, nosotros como lectores también llevábamos media novela escuchando la voz de un muerto. Bien, no sé si saben que esta novela iba a llamarse de hecho Murmullo, o sea que esta presencia de la oralidad, de las voces es fundamental y va unida. Ya sé que voy como saltando sobre ideas que se podría profundizar más, pero es que si no, no me da tiempo a desarrollar un poco las ideas que quiero. Esta idea de oralidad va unida a otra categoría fundamental en la narrativa de la transculturación, presente tanto en Pedro Páramo como en, ya lo veremos, El otoño del patriarca, que es la idea de colectividad, ¿no? Esta novela, si bien el título de esa novela anuncia un protagonista, Pedro Páramo, como esencial, en verdad se podría decir también que la protagonista de la novela es esa colectividad caleidoscópica de Comala, ¿no? Ese espacio fascinante y desolado al que llega Juan Preciado buscando a su padre. Hay una multiplicidad de voces construyendo la novela, una multiplicidad de miradas. De hecho, a veces entre tantos personajes uno tiende también a tener que volver sobre los pasos para entender bien quién es cada uno de los personajes dentro de ese coro de esa novela coral que es Comala. Entonces, oralidad, colectividad, conceptos que quiero poner muy de relieve, pero también otro de los elementos fundamentales de la construcción de Pedro Páramo y que vamos a ver que están muy vigentes también en El otoño del patriarca es cómo pasa el tiempo en esta novela, ¿no? Cómo se organiza el paso del tiempo. Se trata de un texto fundamentado en la memoria, en el pasado, porque cuando Juan Preciado llega, Comala ya está en ruinas, Pedro Páramo ya ha desaparecido, y todo es un recordar, todo es un saltar mediante continuo flashback hacia esa reconstrucción de la historia de Comala. A Comala ya no le queda futuro cuando llega Juan Preciado. Solo subsisten algunos pocos vivos y otros tantos muertos, empecinados en seguir recordando y reviviendo las circunstancias de su vida. También en la estructura narrativa colabora en esa ausencia de un tiempo lineal y progresivo. En ese sentido, una de las personas que mejor ha estudiado la obra de Rulfo, Somers, dice en un momento en su libro Homenaje a Juan Rulfo, dice que el proceso dominante en Pedro Páramo no es ni el desarrollo ni la progresión, sino la revelación de la finalidad. Dice después, los hechos circulan hacia atrás y hacia adelante con el futuro fundido en el pasado, ¿no? Una temporalidad otra, una temporalidad mítica donde pasado, presente y futuro se unen en una estructura circular también, porque pensemos, como decíamos antes, que la novela termina con la muerte de Pedro Páramo y lo siguiente que ocurriría a nivel de la fábula sería la llegada de Juan Preciado, que es justamente el capítulo con el que empieza la novela, ¿no? Como si la novela se diera la vuelta y pudiera volver a recomenzar con la llegada de Juan Preciado, que es el suceso posterior a la muerte de Pedro Páramo. Bien, no me voy a remitir porque me interesa menos, lo tenía aquí, pero veo que el tiempo está pasando muy rápido. No me voy a referir a la relación vida-muerte, que es otro de los elementos fundamentales de la novela, pero voy a dejarlo de lado porque quizás no es tan importante en la relación con la otra novela, con El otoño del patriarca, ¿no? Sí lo es esta visión, como decía antes, de la desolación del personaje de Pedro Páramo. Quiero volver ahí porque esto sí que me parece muy importante, ¿no? A esta dualidad de este personaje mítico con casi poderes divinos, pero en donde se combinan de una forma muy interesante la fertilidad y la aridez, ¿no? La fertilidad y la soledad, ¿no? Cuando Pedro Páramo muere, queda sin herencia porque Miguel Páramo, que es el único hijo legítimo, ha muerto ya. Abundio, que es otro de sus hijos, es precisamente quien mata a Pedro Páramo, integrándose ahí otro de los mitos, ¿no? El mito del parricidio. Y finalmente Juan Preciado, que es el hijo real de su esposa legítima, también va a morir en Pedro Páramo. Entonces, en él se combina esa idea de la fertilidad con la esterilidad finalmente, ¿no? Porque
cuando él muere no deja ningún heredero. Y también es muy interesante ver esa dualidad entre el poder omnímodo de Pedro Páramo y finalmente su incapacidad para poseer aquello que más quiere, que más ama, que es el personaje de Susana San Juan. Bien, vamos a pasar ahora al Otoño del Patriarca. Espero que en 15 minutos así terminar esta otra parte, o quizá incluso intentaré que sean menos. Sí, pasemos a esta otra obra, El Otoño del Patriarca, que sí que es una novela que trata explícitamente el tema del dictador. García Márquez ya había coqueteado con esta figura en textos anteriores, como Los funerales de la Mama Grande o en 100 años de soledad, pero sin duda es en esta novela una novela sumamente ambiciosa, sumamente compleja, una novela endiablada, grandiosa, agobiante, extrema, inabarcable. La novela que él publica 8 años después de haber dado a conocer 100 años de soledad y de haber generado una expectación tremenda con 100 años de soledad, ¿no? Era todo un reto ahora escribir una novela que pudiera estar a la altura de 100 años de soledad. Hubo reacciones de todo tipo. A mí, con el paso del tiempo, El Otoño del Patriarca me parece una novela impresionante, ¿no? Una novela tan difícil y tan inabarcable y tan opresiva como lo es su protagonista, ¿no? Como lo es el protagonista de ella. Como sabrán, uno de los aspectos que dificultan la lectura sencilla de esta novela es de nuevo una cuestión formal, una cuestión de estructura. El hecho de que se renuncia casi totalmente al uso de los puntos y aparte. Esta novela es como una larguísima parrafada con algunos puntos y seguidos, pero está compuesta de 6 capítulos, cada capítulo tiene una extensión de unas 40 páginas y en esas 40 páginas no hay ni un solo punto y aparte, y muy pocos puntos y seguidos. Se trata, por tanto, de una sucesión incansable de palabras, como un torrente que no se detiene, un poco como mi propia conferencia tan torrencial, ¿no? Un torrente que no se detiene, y en la que se añade una dificultad más, que es el hecho de que se va pasando de un narrador a otro sin previo aviso, ¿no? Los narradores se quitan la palabra, se suceden en el uso de las palabras, con una estructura coral muy caótica y siempre desconcertante, y aquí lo ligo con Pedro Páramo, basada radicalmente en el uso de la oralidad, ¿no? Estas voces saltan irreverentemente la una sobre otra, se pisan, se interrumpen, produciendo en el lector la sensación de que existe una especie de audiencia desordenada y caótica, donde los distintos testigos tienen una exacerbada necesidad de hablar. Voy a poner un brevísimo ejemplo de esto. A ver. Casi se lo dejo ahí de fondo, para que lo vayáis leyendo si queréis. A ver, aquí, para que veáis cómo se mezclan estas voces. A veces esos saltos se producen con el cambio de un pronombre o de un artículo posesivo, ¿no? La recibía en la escalera para sentirse todavía viva, claro, la recibía en la escalera para sentirte todavía viva, ¿no? La recibía, ahí sería una tercera persona, sentirte, ya estamos pasando a una primera persona, ¿no? Si avanzamos más en el texto, ¿no? Y decidió, y fue como una orden fulminante que no había acabado de concebir, cuando 2 de su edecana irrumpieron en la oficina con la novedad terrible de que a Leticia Nazareno y al niño los habían descuartizado y se lo habían comido a pedazos los perros cimarrones del mercado público, se los comieron vivos, mi general. Estos cambios de voces, si habéis leído la novela, los reconoceréis rapidísimamente porque se están dando todo el rato. Y además utiliza un lenguaje claramente coloquial, claramente oral, con insultos, con expresiones como qué vaina, qué carajo, se acabó la vaina. Sí, esa oralidad colectiva, y aquí estamos ligando de nuevo estos dos conceptos, el concepto de coralidad y el concepto de colectividad, están todo el rato dibujando el contexto que rodea a este personaje central, a este patriarca central, a este general que es el personaje protagonista, ¿no? La diferencia, por ejemplo, con respecto a Rulfo, es que García Márquez nos presenta en la mayor parte
del relato a un dictador ya viejo, gastado, con problemas físicos y también mentales, va perdiendo la memoria, va cayendo en una senilidad paulatina, ¿no? Sin embargo, esa ancianidad eterna no le resta ferocidad en ciertos momentos, ¿no? Aquí también se nos muestra la cara más violenta y cruel del patriarca, a la vez que se nos acerca, en otro momento, a facetas donde se destaca su vulnerabilidad, su ternura y sobre todo su soledad, ¿no? Una especie de orfandad permanente. Es un personaje que todo el rato, en cuanto que empieza a hablar de una forma más profunda sobre sí mismo, se siente solo, se siente abandonado, y solamente en los momentos en los que se enamora encuentra una especie de salvación, de salida, de comunicación profunda con otros seres. Lo encuentra con su madre, con Bendición Alvarado, y también, como decíamos, con los seres de los que se enamora. Y los seres de los que se enamora pues son de alguna manera alter egos de Susana San Juan, ¿no? Por una parte, sobre todo, sería un alter ego de Susana San Juan, Manuela Sánchez, ¿no? La primera mujer de la que se enamora profundamente y que desaparece sin dejar rastro en un momento en el que la lleva a ver, a que presencie con él un eclipse de luna. De pronto el personaje desaparece y ya no lo encuentran más y se convierte en un personaje al que él siempre recuerda, aspira, recuerda con dolor, pero desaparece. El segundo personaje del que se enamora, al que hace de hecho su mujer, en este caso, es que me estoy saltando un montón de páginas porque veo que había previsto un poco mal cómo va a ser la lectura. El segundo de los personajes que se enamora es en el que acabo de leer ese fragmento en el que se describe cómo muere ella y su hijo, su único hijo. De nuevo entonces encontramos su único hijo legítimo, su único hijo legítimo, el único hijo al que reconoce, son comidos por los perros en medio de un mercado público, con lo cual vuelve a ser un personaje en el que se liga la esterilidad con una gran fertilidad, porque tiene un número innumerable de hijos. Le reconocen como, dice en un momento la novela, se nos dice que debió de tener más de 5.000 hijos, todos 7 mesinos, ¿no? Siempre García Márquez con su desmesura absoluta, ¿no? Todos nacen a los 7 meses y eso también le da a la fertilidad de este personaje una especie de halo misterioso y finalmente mítico. Pero en él encontramos la misma dualidad que veíamos en Pedro Páramo, esa dualidad entre el poder, la omnipotencia, el poder y el vacío, el poder y la soledad, el poder y la esterilidad. Esa dualidad mítica está tanto presente en Pedro Páramo como también en este personaje omnipotente de El otoño del patriarca. Como ocurre en Pedro Páramo, de hecho, es la colectividad que rodea a ese personaje la que le otorga su poder, ¿no? La que lo convierte en una presencia mesiánica. La gente cree a pie juntilla en los poderes mesiánicos y sobrenaturales del tirano, y es esa colectividad con esas voces y esa oralidad alrededor del personaje las que lo capacitan como una especie de dios. Hasta tal punto es un dios que llega un momento en la novela en el que los personajes nos dicen de forma evidente que ya nunca lo ven, ¿no? Nunca lo ven ni lo escuchan, no necesita tener una vida pública, no necesita ser visto, no hay que verle ni hay que oírle para saber que está y que el mundo sigue girando gracias a él. Las cosas están en su sitio gracias a él, nos dice en algún momento la novela. Ahora bien, finalmente, si hay algo que este personaje domina sobre todas las cosas, es el tiempo. De nuevo, en esta novela es muy interesante cómo transcurre el tiempo, ¿no? Hay una tendencia a la reiteración constante en la novela. Hay capítulos que casi copian las mismas palabras, ¿no? El personaje siempre cuando se acuesta lleva a cabo la misma rutina, cierra 3 veces los 3 cerrojos, las 3 aldabas. Hay una tendencia a la reiteración permanente en la novela que nos produce la sensación de que el tiempo no pasara, de que estuviéramos en el ámbito de la eternidad.
como si el suyo, el de este personaje, fuera el ámbito de la eternidad. Siendo joven, él va a que le lean el futuro y la mujer que se lo lee le pronostica que morirá en una edad indefinida entre los 107 y los 232 años. Y eso es lo único que sabemos. Nunca sabemos qué edad tiene de verdad, nunca sabemos cuánto tiempo lleva de verdad en el poder. Lo único que sabemos cuando la novela empieza es que ha muerto. Lo mismo que con Pedro Páramo. En el primer capítulo sabemos que Pedro Páramo ya ha muerto. También en el caso del Otoño del Patriarca, desde el primer capítulo sabemos que este personaje ya ha muerto. Por lo tanto, la eternidad de ese tiempo tiene un fin. Y ese fin se cuenta precisamente al final de la novela. Voy a compartir con vosotros esa parte final de la novela, el final de la novela, que dice así, y con esto termino, ya lamento un poco la precipitación, termina diciendo: los clamores de la muchedumbre frenética que se echaban a las calles cantando los himnos de júbilo, de la noticia jubilosa de su muerte, y ajeno para siempre jamás a las músicas de liberación y los cohetes de gozo y las campanas de gloria que anunciaron al mundo la buena nueva de que el tiempo incontable de la eternidad había por fin terminado. Me parece maravilloso este final porque ese había por fin terminado, el tiempo incontable de la eternidad, está negando esa propia eternidad del patriarca, está negando esa propia eternidad de la dictadura, de la tiranía, que la novela dibuja desde su estructura tan maravillosamente mediante ese uso del tiempo, de la oralidad, de la reiteración y de la colectividad como puntales fundamentales. Muy parecido a lo que hacía Pedro Páramo o lo que hacía Juan Rulfo en su novela Pedro Páramo.